Estimados y estimadas alumnas y alumnos, teniendo en cuenta el imprevisto que tuve para poder hacer la reunión virtual, que seguramente lo vamos a superar para la semana que viene o la próxima, me contacto con ustedes para conversar un poco lo que tenía pensado hacer en este vivo, que bueno, no pudimos hacer. Quería en este video hacer una serie de recomendaciones para lo que es el estudio de la materia y bueno, el objetivo también era chequear cómo venían con el cursado, más allá de que esas percepciones las podemos tener en el sistema presencial. Es más difícil poder tener una acabada percepción de cómo vienen con el estudio de la materia sin poder estar en contacto. Así que bueno, vamos igualmente a tratar de ayudarlos para poder ratificar lo que vienen haciendo bien o encauzar si no vienen haciendo las cosas como corresponde. Una pregunta inicial que corresponde hacerse en el estudio de una primera materia codificada como es esta, como les decía en el video anterior, en videos anteriores, es ¿me tengo que preocupar? Y la respuesta es no. Preocuparse no. Lo que tienen que hacer es ocuparse, es decir, organizarse y dedicarle tiempo al estudio de esta materia. ¿Por qué? Porque es una materia que tiene sus complejidades, es una materia larga, es la primera materia codificada, es decir, que se estudia a través del código, como les señalaba anteriormente, y que les va a demandar mucho tiempo. Entonces, se tienen que ocupar y no preocuparse. Pero también hay otras preguntas que se suman a esta pregunta inicial. Tienen que ver con el material de estudio. ¿Qué material necesitamos para estudiar fundamentos de derecho privado? En primer lugar, el código. Como les decía, que es un elemento que nos va a acompañar durante toda la carrera, sobre todo en el estudio de las materias de derecho privado. Por eso hicimos uno de los videos que está subido a la plataforma, e hicimos también un trabajo práctico vinculado a eso para que ustedes se puedan ir familiarizando con el trabajo práctico. Ya que estoy hablando del trabajo práctico, tengan en cuenta que los docentes de la cátedra nos dividimos los grupos, entonces cada uno de los alumnos que se encuentran en esos grupos se tiene que contactar con el docente responsable en lo que es la corrección, en lo que es las dificultades que puede presentar la realización del trabajo u orientación. ¿Estamos? Bueno, entonces, en primer lugar el código. Pero también necesitamos otros elementos importantes. El programa de la materia, que sobre eso también hicimos un audio. El programa nos dice mucho de lo que es la materia porque nos ordena y nos da una idea de lo que se trata, fundamentos de derecho privado. La planificación también es interesante siempre tenerla a mano porque nos saca muchas dudas. Presten atención al audio que está con respecto al programa. ¿Qué más necesitamos? Y algo fundamental, un manual. Esto tiene que ver también con preguntas que me han hecho en algunos correos electrónicos, no sé si es esta cátedra o la otra cátedra. El manual es muy importante porque necesariamente tienen que estudiar de un manual esta materia. Nosotros recomendamos varios en lo que es la bibliografía que está en la planificación. Entre ellos encontramos el manual de Rivera, que es un manual muy prolijo y que está bastante ordenado y coherente con lo que es el programa de nuestra materia. Hay también otra bibliografía que es un poco más compleja, que son tratados, hechos también por profesores de la casa, entre ellos el profesor Reiner, el profesor Saux, el profesor de Petri, Fabiano y la doctora Wagner. Y hay códigos comentados también de grandes autores, pero me parece que en el momento en el que ustedes se encuentran, lo ideal es estudiar a través de un manual y apelar a estos compendios, a estos tratados que son un poco más complejos en temas puntuales o que no estén muy claros en los manuales. Es decir, el manual está orientado para un estudiante en el momento en que ustedes se encuentran en la carrera. Por eso presten atención a eso. Sí o sí el manual. Además, todo el material que nosotros subamos al entorno virtual será bienvenido por ustedes. Los videos, los audios, los artículos de doctrina, las leyes y los fallos que les vayamos subiendo es fundamental para estudiar. Si ustedes me preguntan, ¿puedo estudiar de apuntes? Yo les digo no. Si estudian de apuntes, van camino al fracaso. Entonces,
¿De dónde hay que estudiar? De un manual, sí o sí, no de apuntes de otro. Y apuntes personales en este cuatrimestre, que no es un cuatrimestre tradicional, se va a complicar porque no tenemos las clases presenciales de manera sucesiva durante las semanas. ¿Estamos? Es otra forma de entender la materia. Entonces, tienen que concentrarse en eso. Y también, y muy fundamental, es hacer todas las actividades prácticas que les vamos proponiendo hacer. Y las guías también. Porque eso es una forma de estudiar práctica, que creo que es el camino en el cual uno puede testearse si está entendiendo o no lo que está estudiando. Entonces, hay que hacer todas las actividades prácticas de manera consciente y las guías también. De manera consciente digo, no hacerlas por hacer, sino realmente pensando que están ganando tiempo. Se me viene a la cabeza otra pregunta que ustedes me pueden hacer, y es, ¿por qué es una materia codificada? Que ya algo dijimos en anteriores videos, pero bueno, es una materia codificada porque se estudia a través de un código. En esta oportunidad es el Código Civil y Comercial de la Nación, que como les decía, es una herramienta que los va a seguir durante toda la carrera. Entonces, no lo vamos a usar en esta materia y nada más. Lo van a usar siempre, casi siempre. Salvo que sea otra materia que no tenga nada que ver, pero casi siempre. Ese código, tengan en cuenta esto que es importante, como les decía también en otras oportunidades, tiene un título preliminar con 18 artículos, que es la puerta de entrada al código, y que son artículos que sirven de aplicación para el resto de lo que es el Código Civil, es decir, se aplican a todo el Código Civil. Luego tenemos 6 libros, y dentro de esos 6 libros, el libro que a nosotros nos interesa en nuestra materia es el de la parte general, del artículo 19 al artículo 400. Es decir, ese libro es la parte general que tiene el código, que es lo que vamos a estudiar en Fundamentos de Derecho Privado. Como les decía, en esa parte general lo que tenemos son las normas más generales que tienen que ver con las personas, el objeto, los hechos y actos jurídicos y la transmisión y el ejercicio de los derechos, también la sucesión, que es lo que vamos a estudiar en Fundamentos. Sobre las notas más distintivas que tiene el código, me remito a lo que dije en otros videos que están subidos al entorno, ténganlas en cuenta al momento de estudiar. Una cosa que me gustaría también que les quede claro y que tiene que ver con el estudio de la unidad 3 es que comprendan de qué se trata la relación jurídica. Esto también me referí en un audio en el cual traté de aclararles cuáles eran las ideas principales de esta unidad 3, en la cual empezamos a estudiar, como les decía también en otras oportunidades, lo que es la relación jurídica concretamente. ¿Por qué? Porque las dos primeras unidades tienen que ver con un estudio o un repaso de introducción al derecho aplicado a lo que es el derecho civil. Pero ya en la unidad 3, que es la que estamos cursando esta semana, entramos al estudio de la relación jurídica. Tenemos un estudio que analiza, visualiza lo que es el aspecto estático de la relación jurídica y uno lo que es el aspecto dinámico. Pero antes vamos a repasar un concepto de lo que es relación jurídica. ¿Qué es? Es un vínculo entre dos o más personas. ¿Qué personas pueden integrar una relación jurídica? Personas humanas, personas jurídicas. Este tema es el que vamos a ver en la unidad 4, personas humanas y también personas jurídicas. Y es un vínculo entre dos o más personas que gira respecto de cosas o un objeto determinado y que está regulado por el derecho. Y que además tiene origen en una causa fuente, en una causa que le da nacimiento a esa relación jurídica. Estoy hablando de los hechos y de los actos jurídicos. Vamos a un ejemplo que nos va a clarificar esto. Cuando hacemos un contrato, por ejemplo, de locación o de compraventa, tenemos en ese acto jurídico bilateral parte, sí, comprador y vendedor. Ellos son parte de ese acto jurídico, pero también son parte de una relación jurídica. ¿Y entre quiénes se da la relación jurídica? Entre esas partes, que pueden ser acreedor o deudor, o mutuamente acreedor y deudor, sobre una cosa que es el precio y la cosa en la compraventa, o el alquiler, el precio del alquiler y la cosa que se puede usar y gozar en la locación, por ejemplo un inmueble,
Y esa relación jurídica que hay entre el comprador y el vendedor se origina por ese contrato. Es decir, que el contrato, como acto jurídico que es, origina una relación jurídica de índole contractual entre el comprador y el vendedor. ¿Cuál es el contenido de esa relación jurídica? Los derechos y obligaciones que tienen uno y otro. El comprador tiene como principal derecho ¿cuál? Exigir la entrega de la cosa, pero tiene que pagar el precio. Y el vendedor, exigir el precio, pero tiene que entregar la cosa. Tienen derechos y obligaciones. Y hay muchos más derechos y obligaciones. ¿Pero por qué se generan? Porque hay un acto jurídico, denominado contrato, que hace nacer esta relación jurídica de origen contractual. Pero ojo, no es la única forma de hacer nacer una relación jurídica. Pueden existir otros métodos, como por ejemplo una relación jurídica extracontractual. Pensemos en un accidente de tránsito en el cual una persona es embestida por un auto y resulta dañada. Esta persona lesionada ¿se vinculó contractualmente con la persona que la embistió? No. Lo que hizo fue sufrir un daño en su persona. Y por lo tanto, a partir de ese daño, nace un derecho para la persona a exigirle al victimario, a la persona que ha causado el daño, a la persona que conducía el automóvil, la reparación de los daños y perjuicios. Y ese es el contenido de esa relación jurídica que se originó contractualmente, no, extracontractualmente, por un hecho ilícito. Puede ser un delito, si esa colisión fue con intención de la persona de lesionarla, o un cuasidelito, cuando no hubo intención de la persona, sino que fue por negligencia. Se descuidó en la conducción del automóvil y la embistió, y que le causó el daño. En las dos maneras se puede reclamar ese daño y perjuicio sufrido. Entonces, tienen que tener en claro eso. Una relación jurídica es un medio de vincularse las personas en el derecho. ¿Necesitamos de personas para una relación jurídica? Sí. Pueden ser personas humanas o jurídicas. ¿Un objeto? Sí, un objeto necesitamos. Bienes y cosas. Y también necesitamos sí o sí que haya un acto o un hecho jurídico que la haga nacer a la relación jurídica. Porque como les decía, si no hay un hecho o un acto jurídico que le haga nacer esa relación jurídica, no va a existir. Si ese contrato no se hace, esa relación jurídica contractual no existe. Y pensemos en un acto jurídico, un contrato de larga duración y no como la compraventa que por lo general se agota inmediatamente. Pensemos en una locación de un inmueble que por lo general son por 2 años y se vinculan dos partes. El propietario y el locatario, el locador y el locatario. ¿Qué le permite el locador al locatario? Usar y gozar de la cosa, de ese inmueble que ha alquilado. ¿Y el locador qué beneficio recibe? El pago de un canon mensual, acordado previamente. Pero tiene como deber abstenerse de perjudicar a este locatario en el uso y goce de la cosa. Y obviamente el locatario tiene muchos deberes que tiene que cumplir y que están acordados en ese contrato. Esta es una relación que está llamada a durar en el tiempo. Pensemos en alguien que, por ejemplo, alquila el inmueble para poder radicarse o venir a estudiar acá a Santa Fe sin radicarse, los estudios de abogacía. Pero luego descubre, después del primer cuatrimestre o del segundo cuatrimestre, que en realidad no le gustaba. Entonces, ahí cabe la posibilidad de ponerle un fin a esa relación jurídica que venía dándose en el tiempo. ¿Y a través de qué se le puede poner fin? A través de una rescisión o una resolución, que son actos jurídicos que tienen como virtualidad la de producir la extinción de una relación jurídica que venía dándose. Y acá vemos cómo también incide nuevamente un acto o un hecho jurídico en la relación jurídica. Como les decía hace un rato, para que haya un acto o un hecho jurídico es necesario para que haya una relación jurídica, es necesario que haya un acto o un hecho jurídico que la hagan nacer. Para que se modifique una relación jurídica también es necesario que haya un acto o un hecho jurídico que la modifique. Por ejemplo, se cambia la persona que era el inquilino. Se le notifica y se acuerda eso con el locador. O también
para que esa relación jurídica se extinga, es necesario que se produzca un acto o un hecho jurídico que le dé finalidad, que la extinga, como a través de la rescisión, resolución, o también puede ser la muerte, que es un ejemplo de hecho jurídico. Si se produce la muerte de esa persona, se puede prever que ese negocio jurídico se extinga. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta cómo juegan los hechos y los actos jurídicos en las relaciones jurídicas. Son causa fuente de las relaciones jurídicas. Las hacen nacer, modificar o extinguir. Sin esos hechos o actos jurídicos que hacen nacer, modificar o extinguir, ninguna relación jurídica va a nacer, se va a modificar o se va a extinguir. A esto ténganlo muy en cuenta porque es algo que en el estudio de la materia genera inconvenientes y confusiones en lo que es la relación jurídica con el acto jurídico. Tengan en cuenta cómo funciona una y otra, cómo juegan. Sobre el programa de la materia les quería decir algo también. Les decía que dice mucho el programa de la materia. ¿Y por qué dice mucho? Porque si ustedes lo ven, van a encontrar que hay 5 ejes temáticos de lo que es la materia, y eso impacta en las 10 unidades que estudiamos. Como les decía hace un rato, en las 2 primeras unidades es introducción al derecho, un repaso de introducción al derecho, pero luego a partir de esta unidad 3, unidad 4, 5, 6, tenemos, y 6, tenemos el estudio de la relación jurídica en general. En la unidad 3, la relación jurídica en el aspecto estático y dinámico. A partir de la 4, estudiamos lo que es persona humana en general, poco de persona jurídica, pero mucho de persona humana. Ahí vamos a ver cómo comienza la persona, cómo termina la persona humana. Vamos a estudiar un tema muy importante que es el de los atributos y un tema fundamental que es el de los derechos personalísimos, que vamos a ver la semana que viene. Vamos a ver también los atributos en general, en especial, el más importante, el de la capacidad, y los otros no menos importantes son también el domicilio, el estado y el nombre. Con respecto a el resto de los estudios de las unidades, tienen que ver con el objeto. Hay una unidad que se dedica al tema del objeto, y luego tenemos las unidades que se vinculan con el estudio de ¿qué? De los hechos y actos jurídicos que acabamos de ver, todo lo que puede pasar. Y la última unidad tiene que ver con esto, y es las causales de ineficacia de los actos jurídicos. Vamos a ver por qué actos jurídicos dejan de producir efectos. Pero eso lo vamos a estudiar en el final de la materia. Otra pregunta que ustedes me pueden hacer es: ¿cómo tengo que encarar la materia? Y aquí entramos a lo que es el campo actitudinal y aptitudinal, y tiene que ver con ustedes. Como les decía hace un rato, tienen que dedicarle mucho tiempo. Tienen que tener ganas de aprender y de estudiar, porque si no, va a ser complejo. Y muchas horas. Y creo que en el momento que estamos pasando de aislamiento, esas muchas horas la tienen, porque no tenemos tiempo para hacer otras cosas. Entonces nos podemos concentrar acá. Y sobre todo en una materia que les decía demanda tiempo. Entonces concéntrense en eso. Acerca de cómo pueden estudiar, yo les aconsejo algo que, bueno, ustedes si lo quieren tomar lo toman, si no, no. No estudiar de memoria. No se puede estudiar de memoria, porque la memoria te traiciona en el momento menos esperado. Por ejemplo, en el momento de la evaluación. Entonces, les aconsejo no estudiar de memoria. No estudien de memoria, estudien razonadamente. ¿Cómo se puede estudiar razonadamente? Con ejemplos. A través de ejemplos de lo que estoy estudiando. Me puedo testear con un ejemplo. A ver, si entendí algo, a través de un ejemplo. Pongamos no. A ver, entendí lo que es la relación jurídica. Y bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vemos. A ver, ¿un contrato es una relación jurídica o un acto jurídico? Es un acto jurídico. ¿Cómo juega la relación jurídica? Es causa-fuente. ¿Cuáles son los elementos de la relación jurídica? Las partes, comprador-vendedor. ¿Cuál es el objeto? La cosa y el precio. ¿Estamos?
y el hecho y el acto jurídico es la causa fuente. Ahí puedo detectar eso y funciona perfecto con un ejemplo de contrato. Pero puedo darme otro ejemplo. Vamos al ejemplo del accidente de tránsito que origina una relación jurídica extracontractual, como les decía, y no contractual. Usen también para estudiar las guías de estudio que nosotros les vamos a ir proponiendo, porque sirven para estudiar. También les recomiendo, en realidad no les recomiendo, sino que les pedimos que hagan todas las actividades prácticas como les decía, porque sirven para estudiar. Sirven para estudiar. Entonces, no dejen pasar esta oportunidad porque es una forma de estudiar. A lo mejor ustedes consideran que no, pero sí, es una forma de estudiar. Bueno, como no pudimos hacer la videoconferencia, yo tenía pensado utilizar el resto del encuentro para que ustedes me puedan hacer preguntas a través del chat y yo leerlos. Entonces, en su lugar, como no pudimos hacer esto, les propongo que me manden correos electrónicos a mi cuenta personal patriciolongo@hotmail.com con dudas que les hayan surgido acerca del estudio de las 3 primeras unidades. ¿Estamos? Porque mi idea era hacer un testeo y chequear cómo venían estudiando esto y evacuar las dudas que hubieran tenido con respecto al estudio. Les repito, de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3. O sea, esas 3. Entonces, les propongo que me escriban en el día de hoy y en el día de mañana para que durante el fin de semana yo pueda contestarles las dudas que ustedes tengan. Les pido que sean consultas de dudas que tengan, pero que no sea dar clases a través de un correo electrónico, que es muy complicado. Entonces, dudas puntuales, dudas sobre dónde puedo estudiar esto, o no me quedó claro esto, me lo podés aclarar. En definitiva, bueno, cosas que quería hacer hoy, pero lamentablemente no lo pudimos hacer. Pero bueno, la semana que viene vamos a tratar de que salga todo bien. Así que bueno, cierro este video dejándoles un abrazo y espero que virtualmente nos veamos pronto y estemos en contacto. Entonces, tengan en cuenta mi dirección, patriciolongo@hotmail.com, y me escriben las dudas que les han surgido acerca de estas 3 primeras unidades del programa. Saludos.